¿Qué tal? Bienvenidos a Charlando. No me acuerdo si es leyendo un rato o charlando un rato. Luego lo agrego, no me acuerdo cómo le puse. Ujú. Muchos ya me habían estado preguntando, vamos a acercar un poquito más. Ya me habían estado preguntando por mi hermano. Aquí está. ¿Qué ha habido? ¿Nos quieres decir tu nombre? ¿Qué haces? Porque no ha salido hace tiempo ya en los directos y videos. Yo soy, bueno, mi nombre es Russell Lanzaldúa. Actualmente estoy entrando a mi segundo año de formación en el Seminario de Misioneros de Familia y Juventud como seminarista en formación a futuro sacerdote. Bueno, falta mucho tiempo para eso, pero Pero ya voy, bueno, ya es algo. ya voy entrando al segundo, voy entrando a mi etapa de noviciado y pues ahorita solamente me dedico a eso. Sigo pintando, sigo dibujando, que es como no diría que es mi profesión, sino es parte de lo que hago y de quién soy. Y pues ya, tengo 21 años. Desde siempre ha tenido algo artístico, multifacético últimamente. E igual le voy a dejar. ¿Dónde subes tus dibujos? ¿Instagram? Digo, ya tiene En, rato que no subes mucho, ¿verdad? Pero ajá, igual le obviamente. voy a dejar sus redes Sí, en la Russell AA, descripción. ahí está. Ajá. Voy a dejar sus redes para que el que lo quiera seguir. Ujú. No es porque sea mi hermano, pero dibuja increíble. O sea, dibuja increíble. Entonces sí les recomiendo que se lo pasen. Pues hoy te invité. Digo, Ujú. primero gracias por... Sí. Digo, yo sé que tú no eres mucho de videos ni nada. Ajá. Te agradezco el momento. Em, Quería hablar de algo que yo por lo general no toco en videos, que es la figura de Dios. Ujú. Eh, Nosotros, bueno, específicamente más tú, que te estás formando en una religión católica, Ujú. primero hay que aclararlo, ¿verdad? Que es esta religión en Ujú. específico. Em, Mi primera pregunta, no, si no la quieres contestar, lo corto en el video, no pasa nada, Ajá. es ¿cómo siente alguien el llamado del Dios para entregar su vida por completo? ¿Cómo lo siente? Pues depende de cada persona. La, la vocación no es un llamado que te hace Dios. No lo puedes minimizar a un llamado en tu vida. No es entrar a un convento, no es casarte. El llamado es eterno en toda la vida. O sea, Dios siempre te está llamando a cosas. La vocación no puedes minimizarla a entrar al seminario o no entrar, o casarte con esa persona o no. El llamado es algo que se da en toda la vida. O sea, Dios siempre está llamando. En el día a día te va a llamar a que ayudes a una persona a cruzar la calle, te va a llamar a que vayas a misa, te va a ayudar, te va a llamar a que abraces a cierta persona, a que le preguntes cómo está. Entonces, como es un llamado personal, pues obviamente cada persona lo va a sentir de manera diferente. Hay unas personas que lo escuchan literalmente, no de manera auditiva, sino como algo en el interior, como un pensamiento propio, pero no. Como un movimiento, un sentimiento. Ajá, sí, 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 lo va sintiendo y pues es muy claro y muy obvio. Hay otras personas que es como más complejo y obviamente dentro de esas vocación, no, es que vocación viene del latín vocare, que se llama llamado, y, y obviamente hay veces en que te llama a eso, a ciertas cosas, ayudar a tu mamá, a, no sé, a cosas a lo mejor un poco más extraordinarias, como sacarle plática a una persona que está viviendo en la calle en vez de darle dinero, cosas así. Entonces hay personas que la tienen más clara o que tienen más sensibilidad para ese tipo de cosas, pero obviamente también dentro de esos llamados también está el ingresar a un seminario, el ingresar a un monasterio. Vaya, no es como que no sea parte, sino que no lo es todo. O sea, porque muchas veces pensamos en vocación como casarme, meterme en seminario, hacerme sacerdote, pero en realidad la vocación se da todos los días, en todos los tiempos, porque pues Dios es inagotable, es eterno, es omnipresente, es un eterno presente. Entonces la vocación no es solamente eso, sino que todo el tiempo, en todo momento, Dios está llamando muchas cosas. Para las personas que no son creyentes, aún así existe una vocación. Ujú. O sea, digamos, siempre te llama... La imagen del Dios es hacer el bien, en pocas palabras, ser buena persona. Y la Iglesia Católica siento yo que es como una columna vertebral muy buena de lo que es ser una buena persona para y con los demás. Eh, Fuera de que seas creyente o no, todos sus mandamientos o todo lo que te guían es hacer bueno contigo y con las demás personas. Para las personas que no son creyentes, aún así pueden, digamos, seguir la vocación que Dios les tiene lista o alguna de las vocaciones, porque mencionas que no es una.
O sea, no es un llamado y ya, Ujú. sino pues te llama constantemente a hacer el bien, digámoslo así. Sí, 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 sí. O sea, no puedes. Ajá, o sea, Dios no. Pues para Dios no hay imposibles. ¿Verdad? O sea, por más que una persona no crea, por más que una persona incluso esté en pecado mortal, por más que una persona esté alejada, Dios no va. O sea, para eso Dios no va a ser una limitante para seguir llamando, para seguir inspirando, para seguir obrando en ti. Dentro de la psicología, la figura del Dios lo toman como el super yo o el ello, que es como esa imagen perfecta de uno mismo que es inalcanzable. ¿Crees que es una forma no religiosa, por así decirlo, de ver la figura del Dios, esta perfección propia que de alguna manera es inalcanzable, pero que nos encamina a ser la mejor versión de nosotros mismos? Mm, pues sí, en parte. O sea, ah, hay algo en el estudio de la Biblia que se llaman prefiguras o prefiguraciones, que es algo que acontece o un personaje del Antiguo Testamento que sirve para luego iluminar o clarificar lo que va a hacer Jesucristo. O sea, como si se estuviera anunciando. Por ejemplo, no sé, José siendo vendido por sus hermanos, pues obviamente Jesús siendo vendido por sus apóstoles. eh, Moisés pasando por el Mar Rojo al pueblo de Israel y liberándolos de la esclavitud de Egipto. Jesús bautizándose en el río Jordán, liberándolos liberando por medio del bautismo la esclavitud del pecado. Y justamente a Jesús se le también conoce, bueno, se le conoce de muchas formas, el Cordero, el ungido, el Mesías, Cristo, eh, pero hay una muy interesante también que es el nuevo Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue el primer hombre en el Antiguo Testamento que por desobediencia pierde el paraíso. Y por su pecado, pues ahora todos estamos como desterrados, por así decirlo, en una situación de concupiscencia. Y ahora Jesucristo es todo lo contrario, es el nuevo hombre del Nuevo Testamento, es con quien empieza el Nuevo Testamento, a comparación de Adán, que es con el que empieza el Antiguo Testamento. Y él por obediencia nos libra a todos de la esclavitud del pecado. Entonces, justamente en estos dos Adán, por así decirlo. En el primer Adán podemos ver cómo no es ser hombre, o sea, un hombre que busca sus caprichos, un hombre que busca la desobediencia, un hombre que siempre quiere más. Y justamente con Jesús vemos lo contrario, un hombre que vive en la humildad, que sabe vivir en la plenitud de a lo mejor la pobreza, en la plenitud de lo que no es riqueza, de lo que no es poder, sino en la armonía de estar bien con uno mismo y con Dios. Entonces, justamente en la Iglesia Católica, Jesús vendría a ser el super yo. Jesús es el modelo del hombre perfecto para nosotros. Jesús, o sea, siempre que, por eso también está a lo mejor un poco ya trillada la frase de qué haría Jesús, como siempre preguntarnos, en esta situación que yo estoy, ¿qué haría Jesús? ¿Por qué? Porque Él es de nuestro modelo. Ahorita que mencionas, no lo había notado, Uh porque -huh. pues, evidentemente yo no soy seminarista. Este, esta imagen de Adán y esta imagen de Jesús como dos caras de la misma moneda, Uh -huh. como el hombre siendo lo más hombre posible y el hombre siendo lo más animal posible. O sea, Adán dejándose llevar completamente por sus instintos y Jesús dejándose llevar completamente por lo cognitivo, por el deber ser. Sí, por la Entonces, voluntad divina. entonces como, sí, no lo había pensado, o sea, son dos caras de la misma moneda, lo que antecede todo el camino del pecado y luego lo que procede de todo el camino de salvación. Uh -huh. Muy, muy, muy interesante. Dentro de, dentro de todo, de una vida común, digamos, ¿cómo podemos utilizar, si se puede decir así, digo, con todo el respeto, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se puede utilizar la imagen de Dios para ordenar tu vida, ordenar tu camino? Digo, sé que no es un camino sencillo, ¿verdad? No es como que de un día para otro digas, ah, ya, todo felicidad. Uh -huh. Pero ¿cómo dar el primer pequeño paso? O sea, ¿qué es lo que dices? ¿Son pequeños actos? ¿Son pequeñas decisiones? Digo, quiero creer que sí. Así es siempre. En la psicología también lo mencionan mucho, que son constantes decisiones lo que te lleva a mejorar hábitos, por ejemplo. Uh -huh. Dentro de este lado religioso, ¿cómo, ¿cómo aceptas el sí y cómo es ese camino del sí a aceptar la religión? Es que me perdí un poco. Sí, o sea, ¿cómo, cómo aceptas
cómo aceptas a Dios en tu vida y cómo es el camino de aceptación de Dios en tu vida. Porque, un poquito de contexto, por ejemplo, cuando uno empieza a aceptar que tiene errores y chocas en terapia contigo mismo, porque ir a terapia es pelear contigo, Ujú. pues es un camino complicado, porque hay una frase que me gusta mucho que dice, cuando hay una verdad o una realidad sumamente enterrada, profunda y con un árbol, por así Ujú. decirlo, a menos que se clave una duda igual o más profundo, ese árbol nunca se va a quitar. Entonces, quiero suponer que es lo mismo. O sea, si tú tienes una vida de pecado, digámoslo así, Ujú. viéndolo del lado religioso, pues hasta que no se escarbe a lo más profundo, no vas a poder quitar de raíz todo eso. Ujú. ¿Y cuál es la pregunta? Que cómo es aceptar ese sí y cómo es el camino. ¿Cuál sí? Pues a Dios, Ah, o sea, ¿cómo aceptar a Dios en la vida? sí. Siendo no, o sea, o cómo. Sí, sí. O sea, digamos, tú no tienes contacto con la religión o dices que eres ateo, ya es que está Ajá, muy de moda ser ateo. ajá. ¿Cómo aceptas? El cómo te das cuenta ya te lo pregunté, que son pequeños llamados. Ujú. Ahora el cómo es aceptarlo, cómo es empezar, digamos, Ah, desde pero hablas cero. desde la o sea, de la vocación o No de necesariamente, Dios en la sino de vida. Dios en general. Ajá. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Ya nos lo dijiste. O sea, pequeñas acciones como hablar con alguien, apoyar a quien no, etc. Ujú. Son llamados. Ujú. Ya lo mencionaste, ahora es cómo es aceptarlo. O sea, una vez que dices que sí, bueno, ¿cómo continúo? Ujú. Ya. Pues. No suena, no Ok. suena. Pues yo creo que la clave es. Digo, digo, a lo mejor va a sonar muy fácil, pero la verdad es que es muy difícil y no es definitivo. O sea, es algo que puedes empezar y te va a ir bien y luego vas a bajar y tienes que otra vez hacerlo. Pero yo creo que la clave es en dejarse amar. O sea, yo creo que, bueno, Juan dice, Dios es amor. Y eso lo que implica es que todo lo que hace Dios es amar. O sea, todo lo que hace, que crea, que inspira, que modela, que guía, todo lo hace por amor. Entonces, obviamente, ¿cómo vas a percibir a Dios si no te dejas amar? Yo creo que es como pues el principio, pero justamente también suele ser algo muy difícil. Y recordando esto, bueno, ahorita que tocas el tema de la psicología, pues obviamente lo que también siempre ha dicho la Iglesia Católica es que somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay algo muy interesante que se llaman enfermedades o sí, como enfermedades somatizadas, que, sí, que quiere decir que algo, por ejemplo, no sé, algo físico afecta a la mente, o sea, trasciende, vaya. Sí. O sea, por ejemplo, no sé, a lo mejor algo como que te amputen un brazo trasciende a lo mental y empiezas a sufrir de depresión, empiezas a sufrir de un proceso de duelo y dices, ¿cómo? Si se supone que es algo físico, o sea, porque me está afectando en la mente. Pues bueno, Pues porque trasciende y todo está conectado. Pues de hecho en la misma psicología, voy a usar este ejemplo, Ujú. no te me espantes, Ajá. lo que llaman los como puntos de chakra, algo por el estilo. Ujú. En realidad, si tú lo ves con la psicología, Ujú. son los órganos donde se generan donde se generan ay, se me fue la palabra. ¿Es Por que ejemplo, la testosterona, las hormonas? las hormonas, es Ujú. donde se generan las hormonas que afectan el cómo te sientes. Ujú. O sea, en la adolescencia, por ejemplo, tu lóbulo prefrontal no se ha terminado de formar, que es Ujú. lo que permite que identifiques lo que está pasando con tu cuerpo, pero todo tu demás cuerpo ya se está formando y está liberando demasiadas hormonas. Por eso hay gente que llora porque lo amo, o Ujú. llora porque estoy muy feliz, o Ujú. lloré porque no sé, nada más Ujú. quería llorar. Dentro de la psicología también nos enseñan que lo que te pasa físicamente afecta físicamente y viceversa. Ujú. Lo que te pasa físicamente también te afecta mentalmente. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, o sea, también, por ejemplo, algún caso de que estés muy preocupado, que estés estresado, te empiezan a salir ronchas en la piel, se te empieza a caer el pelo, y dices, ¿por qué si es algo de la mente se está transmitiendo o está trascendiendo a mi cuerpo? Pues justamente porque todo está conectado y no son inseparables las tres, no es como que puedes hacer algo meramente físico sin que altere lo mental, pero también lo espiritual, que es algo que luego muchas veces se deja de lado. Hay también algo que ya está siendo más popularizado, digo, porque pues la iglesia sigue creciendo, porque pues la iglesia al final somos nosotros y mientras las generaciones sigan creciendo y la humanidad siga creciendo, la iglesia va a crecer junto con ella.
Y hay cosas muy interesantes de cómo también hay malas relaciones con Dios porque tienes una mala relación contigo mismo o con tus papás o con hermanos o heridas no sanadas. Y a veces unas personas pueden decir, no, no, pues es que Dios no me habla, no, pues es que Dios es castigador, no, pues es que Dios no me da la libertad. Pero realmente cuando empiezas a hacer una investigación dentro de ti, te das cuenta que estás trascendiendo lo mental a lo espiritual y realmente pues no es así. En el seminario te hacen muchas pruebas psicológicas porque justamente no quieren que estés distorsionando tu realidad y el seminario se haga un tipo de escape. Algo que también se está promoviendo mucho en la iglesia, digo, de un tiempo para acá, al menos aquí en mi realidad y en mi entorno, es que conforme te lleves con tu papá, va a ser tu relación con Dios Padre. Y como te lleves con tu mamá, va a ser tu relación con la Virgen María. Porque así es como a lo mejor la mente lo concibe y desde la mente es donde luego ya nace la oración, el impulso de acercarte a Dios y todo eso. Y obviamente ya el espíritu, que no es como que quede de lado, sino el espíritu es el canal que te transmite con lo divino, con Dios, con la trascendencia. Entonces, si te llevas mal con tu mamá, va a trascender, aunque no tenga nada que ver. O aunque tú creas que no Ajá, tenga sí, nada que no ver. tiene nada que ver, realmente sí, y todo eso lo implica. Por eso digo que luego a veces también es muy difícil hacer este primer paso de dejarse amar, porque a lo mejor tú ya vienes con heridas, ya vienes con, con, sí, con un duelo que no has cerrado, con con algún miedo, algún tipo de resentimiento, alguna ansiedad, y eso, aunque sea tú con una persona del pasado, tú contigo mismo, tú con tu familia, se va a trascender a tu relación con Dios. Entonces, dejarse amar, aunque sea no con una persona, sino con Dios, pues también a veces puede ser un paso difícil dependiendo de nuestra realidad psicológica. Y yo creo que está más canijo dejarse amar por algo que es inexistente, pongámoslo entre comillas, o sea, no inexistente, es intangible, porque si dejarse amar es difícil por alguien tangible, dejarse amar por alguien intangible pues, es fe, ¿no? Sí. Lo que mueve la religión. Ajá. Bueno, eso depende más de la persona. Sí, O sea, sí, hay personas claro. que se les hace más fácil, obviamente. Y más cuando vas entendiendo que justamente lo que decía, pues Dios es amor. Dios es O amor. sea, todo lo que pasa, aunque no lo vayas a entender, pues todo es por amor y es lo único que puede hacer básicamente. O sea, no es como limitar a Dios, sino es tratar de comprenderlo más. Dios es amor. Ah, bueno, entonces todo lo que haces es por amor y eso te da mucha luz. Un comentario y luego continúo con algo que creo que también es importante que nos menciones. Se me hace interesante esto que mencionas del cómo las relaciones con los tuyos, contextos familiares, amistosos, de relaciones, trascienden incluso a lo espiritual, cómo trascienden a lo mental. Hay una frase, no recuerdo de quién, lo pondré si es que lo encuentro o si es que me acuerdo de ponerlo, que es el cómo hablo de lo que pasó cambia lo que pasó. Perspectiva. O sea, creemos que nuestros recuerdos son fenomenológicos. O sea, que como yo lo recuerdo es como pasó. Y luego lo hablas con alguien y dice, no, pasó tal cosa o te dijo tal cosa. Pero es porque está sesgado por lo que sentimos o el cómo percibimos lo que estaba pasando. Si nos sentíamos ansiosos, es un recuerdo ansioso. Si nos sentíamos enojados, es un recuerdo molesto, etc. Cuando la situación puede haber sido completamente diferente, pero pues es que yo así me sentía en ese momento. Entonces creo que por ahí va, o sea, pues claro, si todo tu entorno es agresivo, puedes percibir a Dios como un Dios castigador cuando no es así. Simplemente estás a la defensiva, Sí, sí, porque sí. estás acostumbrado a este ambiente, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo que mencionabas es que todo lo que hace Dios es por amor. Bueno, yo te quería agregar otro Sí, paréntesis. dime. Que así como nuestras relaciones, nuestras relaciones, nuestros vínculos, nuestra relación con nuestras familias, con nuestros papás, afectan en la manera que nosotros tenemos la relación con Dios, también es al revés. O sea, es que todo está conectado. Entonces, también en la forma en la que yo me relacione con Dios, con la Virgen María, con mi espiritualidad, eso también afecta luego con mis relaciones, que justamente no es como el último eslabón, sino que literal es como que todo está conectado. Entonces, obviamente, si yo empiezo a dejarme sentir amado, empiezo a frecuentar más la oración, empiezo a seguir las bienaventuranzas de Jesús, que son o sea, que son la joya de la joya, lo mejor que se ha escrito. De hecho, hubo un psicólogo que cita, no me acuerdo cómo se llama en un libro, que se llama Plenamente humano, plenamente vivo, que dice, si todos los consejos de psicología se pudieran, de todos los tiempos de toda la historia, se pudieran así conglomerar en un núcleo y ese núcleo resumirlo, tendríamos las bienaventuranzas de Jesús.
básicamente. Entonces, todo eso, si tú te dejas llevar por eso, si empiezas a dejar sentirte amado, si empiezas a buscar a Dios en todas las cosas pequeñas, eso luego también se va a transmitir en tus relaciones psicológicas. Empiezas a ver a mamá y a papá con más amor, empiezas a entenderlos como humanos, como hijos de Dios que también son, a tu novia, a tu esposa, también los empiezas a ver como, pues como hijos de Dios, ¿verdad? Que no son de tuyos, ni de tu propiedad, ni de sus familias, sino que todos somos hijos de Dios. Y todo se va, o sea, es un cambio de visión muy padre, porque justamente eso, porque trasciende a todo, no es como, de la misma manera en la que no puedes hacer algo solamente físico sin que altere lo espiritual ni lo mental, tampoco puedes hacer algo espiritual que luego no se trascienda a lo mental, bueno, a lo físico pues tampoco más canijo, ¿verdad? Pero sí se puede. Sí se puede. Iba a decir algo ahorita que... Esto que mencionas tiene un término en psicología, no recuerdo como tal cómo se llama, pero es algo así como cadenas de valor social. ¿A qué me refiero? Que una acción buena desencadena otra acción buena, y esa acción buena desencadena otra acción buena. Y si todos hiciéramos una acción buena cada que viéramos o iniciamos nosotros esa acción buena, tendríamos una sociedad buena. Creo que es a lo que te refieres, o sea, el cambio de chip, por así decirlo, o el cambio de visión, de perspectiva en una persona que afecta el entorno, hace que ese entorno quiera cambiar y afecta a su entorno, y así sucesivamente, ¿no? Como ramificando las buenas acciones, el buen comportamiento y todo Sí, esto. que al final es lo que pretende la iglesia también. Es lo que pretende. Es lo que buscamos siempre. Es lo que hemos estado buscando siempre. Y volviendo un poquito para atrás, lo que mencionabas de que Dios todo lo hace por amor, creo que hay un sesgo que la gente podría tomar a mal luego, que es que, bueno, si pasan cosas malas, Dios lo hace por amor. O sea, yo creo que hay que separar cosas que Dios hace por amor y cosas que son consecuencias de las personas, que luego se las quieren atribuir a Dios cuando no tienen nada que ver. Sí, sí, sí. ¿Nos Ajá. puedes explicar un poquito esto? Sí, o sea, todo lo que hace Dios es amar. No es que todo lo haga por amor, o sea, también, pero creo que funciona más si lo entendemos, que todo lo que hace Dios es amar. Todo lo que Él hace es justamente por amor. Entonces, algo que es muy importante es que entender que el amor es libre. El amor no, obviamente si yo... Una decisión. Ajá, bueno, o sea, por ejemplo, si yo secuestro a una persona y le tengo en mi sótano y le digo que me ame, que me ame, que me ame, pues eso no es amor, ¿verdad? Es justamente el amor implica esa libertad, o sea, sin libertad no hay amor. Y eso también se refleja pues en Dios, o sea, cómo nos ama, que nos da la libertad de escoger nuestras propias acciones a pesar de que Él sepa cuál es la mejor, pero Él no nos va a obligar a amarlo, Él no nos va a obligar a seguirlo, Él no nos va a obligar a querer a nuestro hermano, Él nos invita, Él siempre nos invita. Incluso también en la vocación, o sea, justamente pues, también por eso luego hay personas que creen, o sí, bueno, sí, que ya no hay tantos sacerdotes, que ya no hay tantas vocaciones, entonces hay luego gente que dice, pues es porque Dios ya no quiere. No, o sea, Dios sigue llamando, pero pues no te va a obligar, o sea, justamente vocación, como le decían anteriormente, viene del latín vocar, es un llamado, o sea, no es una obligación, no es que te imponga, no es que va a arruinar todo tu entorno y va a eliminar todos los caminos y te va a dejar uno, no, o sea, Él solamente te está invitando. Y al final, toda vocación siempre es la santidad. O sea, realmente no hay... Buenas tardes. Realmente no hay como decir que Dios te creó para que seas sacerdote. Dios te creó para que seas una monjita. Dios te creó para que fundes una familia. Pero realmente no, porque entonces ya la vida ya no la estás viendo como un regalo, sino como una misión o como una tarea y te estaría encapsulando. Entonces, yo siento que la vocación necesita muchísimo más estudio teológico porque luego se malentiende de muchas formas. Fíjate que para allá iba, digo, dentro de otra analogía que ahorita toco, para allá iba. A mí, por ejemplo, también me vendieron la idea de que la vocación es para lo que Dios te creó. Y dices, entonces, tengo una misión, o sea, no tengo una vida, tengo algo que... Tengo tarea. Sí, tengo una tarea, ¿sabes? O sea, entonces no soy libre, ¿verdad? Y bueno, esto lo hablamos tú y yo fuera, pues ahora lo hablamos, no sé si te acuerdas que lo hablamos hace tiempo, que te diste cuenta de eso, o sea, que te decía un profesor, si no estoy mal, Sí. que te decía, no hay un camino, hay caminos donde vas a ser feliz, y te llama a que escojas el que quieras, ¿no? Digo, al final es libertad. Y una analogía a lo que iba, antes de otro comentario, una analogía es como los papás, o sea, los papás, ¿cuántas veces nuestros papás no nos han dicho de que es que ya sabía que iba a pasar eso, pero necesitabas vivirlo porque si no, no ibas a saber? Sí. Siento que va por ahí, o sea, Sí. es esta figura del padre de,
pues yo ya te dije que si eliges eso va a pasar esto, ¿verdad? Ujú. Pero pues bueno, si quieres darle, pues tú sabrás. O Sí, sí, sea, sí. Y justamente yo también, es que me desvié un poquito, pero para allá iba también. Sin libertad no hay amor. Cuando un papá tiene a su hijo y le está enseñando a andar en bici, el padre sabe que se va a caer y se va a raspar la rodilla y le va a doler, pero él sabe que si no se cae no va a aprender y que si siempre está con él y está ahí dándole seguimiento y lo hace casi hasta por él, pues realmente el niño no va a ser libre. O sea, el niño va a crecer pensando que su papá siempre va a estar ahí para él. Él va a crecer sin nunca haber experimentado qué es caerse y cuando lo haga se le va a caer el mundo encima porque es como me equivoqué. Es una analogía, también me gusta también usar la de los pollitos. No sé si han visto a los pollitos, la mamá les enseña cómo picar los gusanos y cómo comer y así. Pero si no ha pasado que a veces la madre se muere y los pollitos van con los gusanos y lo que hacen es abrir el pico, esperando a que caiga en su boca, porque nunca les enseñaron. Entonces, justamente como ese papá que permite que el hijo se caiga de la bici, como esa mamá que permite que el hijo toque la sartén para que se dé cuenta que está caliente porque no está haciendo caso, por más que le está dice y dice, yo creo que también Dios nos deja uno en la libertad de seguirlo o no, o sea, justamente por eso es que existen tantas denominaciones, tantas personas tan ateas, porque pues Dios permite, o sea, Dios permite que no lo ames, que no le creas, que no lo sigas, pero eso no lo va a limitar, o sea, no, vaya, no porque una persona diga que Dios no existe. O sea, Dios es una realidad, no es una creencia, ¿verdad? Y entonces, justamente, eso es lo que consiste en la religión. Muchas veces minimizamos la religión como como si fuera un complot de personas que todos nos ponemos de acuerdo en decir ciertas cosas, pero realmente no, o sea, una religión son un grupo de personas que creen que ciertas cosas es una realidad. Por eso a mí ya no uso tanto el término de creencia, sino porque, o sea, no es yo creo que existe un Dios, sino yo sé que existe un Dios. Entonces, Dios también permite que ciertas personas digan, bueno, pues yo no conozco a Dios y eso no hace que Dios no actúe en ellos, o sea, incluso también luego por eso hay muchos choques, porque a veces hay personas ateas que dicen que Dios no existe, no creen en la iglesia, pero a veces actúan más en favor de Dios, ayudando a los pobres, haciendo obras de caridad, que las personas que están dentro de las iglesias. Entonces ahí hay un choque, porque como dice Jesús, por sus obras lo reconocerán, que al final es eso, o sea, tú podrás decir y podrás rezar muchísimo, pero si eso, como lo decíamos anteriormente, si eso no trasciende a cómo actúas en tu realidad, porque al fin la religión no es un fin en sí mismo, es un medio para mejorar todo tu entorno. que Que tenemos, luego sí es un fin en sí mismo, ¿verdad? Porque pues te mueres y te vas al cielo, pero que tenemos casos, ¿verdad? De gente sí, 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 o sea, que siempre dice, hay. uno muy específico, de gente que dice que la ves rezando de rodillas y luego con las personas que la rodean dices, híjole. Sí, 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 sí. Y eso, pues, realmente te pones a analizarlo desde un punto de vista teológico y te das cuenta que eso no es culpa de Dios ni de la iglesia, es culpa de esa persona, que realmente su oración es vacía, su oración es egoísta, su oración no está trascendiendo porque está teniendo, pues, no sé, todo menos oración. Y fíjate que en prepa, Ujú, ya rato, tuve un debate con un amigo, Edgar Almodóvar, que le mando un saludo si es que me lo llega a ver, que él era ateo, él juraba, adolescente, ujú. ¿no? Él juraba Sí. que era ateo, y me acuerdo que en un debate que tuve yo con él, y Baruch Chapa, que también lo saludo, que él es estúpidamente religioso y hasta tiene redes, también las voy a poner, donde se dedica Ujú, a hacer rosarios y todo esto. ujú, Teníamos un debate y me acuerdo que Edgar decía, yo voy a creer en Dios hasta en el momento que Él baje. mm, Y yo le decía, pues es que entonces ya no serías libre de elegir, o sea, porque ya ujú, sería miedo, ujú, dirías, no, pues ahora sí creo. Pues yo creo que justo por eso es fe y por ujú, eso es libertad, porque si no te dan la opción de dudar, y la ujú, opción de dudar es lo que te da libertad. ujú, O sea, es como amar a alguien es una decisión ujú, y estás en la libertad. Ella dice que te ama o él dice que te ama y tú decides si creerle o no. ujú, Creo que va por ahí también esta imagen, ¿no? De que pues Dios te ama. Tú decides si creerle o no, tú decides si seguirlo o no, ujú, porque si bajara y lo vieras, ya no habría decisión, ya no habría libertad, ya sería una obligación, digámoslo ujú. así. Sí, sí, sí. Pues bueno, no se me ocurre qué más preguntarte, la verdad. Te agradezco el tiempo. No sé si quieras decir algo, invitar a la gente a algo, un último comentario.
Bueno, yo el comentario, se los he dicho, vayan a terapia, ayuda bastante a comprenderte, a comprender tu entorno y a sanar muchas de las cosas. Justo esto que mencionabas de cuestión de perspectiva, yo creo que la madurez también te lo da, y estoy hablando desde la psicología, la madurez también te lo da, pero conforme creces, conforme vives, conforme topas con paredes, con personas, vas entendiendo más por ejemplo, a mí me pasó con mis papás. O sea, yo cuando estaba adolescente, tú sabes que yo y mis papás nomás no nos llevábamos bien. Y ahorita mis papás son mis mejores amigos. O sea, y yo creo que es eso, es madurar, es entender. Lo mencionabas hace rato, o sea, el estudio, el cómo trasciende lo espiritual con lo mental, ayuda a que entiendas a las demás personas y entiendas que hay muchas de las cosas que hacen para bien o para mal, que lo hacen no por mal afán, sino por amor, como los papás. O sea, estoy seguro que todos los papás de todo el mundo han lastimado a sus hijos y te aseguro que la mayoría, habrá excepciones, la mayoría sin querer. O sea, pues, yo lo hice por miedo, porque te amaba, etc. Sí. Pues si pudiera dar un consejo sería bueno, primero recordar que cómo te vas a llevar con Dios o tu vínculo con Dios es una relación también. Una relación se cuida, una relación se mantiene, una relación se va cuidando, se va frecuentando. Pero yo lo que les recomendaría mucho es que recuerden que esa relación es íntima y es de ustedes con Dios. No se puede meter un tercero, no pueden, obviamente pueden tomar guías como algún acompañamiento espiritual o ciertas cosas, pero a lo que voy es que sea una relación auténtica, que no te dejes llevar por lo que ves en internet. Ve creciendo tú y tú escucha lo que Dios te quiere decir, búscalo en la manera que a ti más te plazca, ya sea en la naturaleza, ya sea en las oraciones, ya sea en el silencio, ya sea, no sé, pero ve creando tú tu propia relación con Él. No la copies de alguien más porque esa persona la tiene y a Él le funciona y no significa que a ti te vaya a funcionar. Entonces, busca cómo tú te vas a llevar bien con Él, búscalo Él cómo se manifiesta contigo, porque pues al final Dios es infinito, inabarcable, entonces Dios va a tomar diferentes formas, diferentes voces, diferentes modos para manifestarse específicamente contigo, que es también un acto de amor increíblemente grande, o sea, no manches, o sea, Él está viendo todos los tiempos, todas las personas del mundo, Él se amolda de la manera en la que tú lo escuches. Y pues pon atención y presta oído a cómo Él se está manifestando contigo, conócelo, conócete, descúbrelo dentro de ti y pues platica de una manera que siempre sea auténtica. Obviamente también hay oraciones, que el rosario, que el Padre Nuestro, o sea, que como que ya están prehechas, que esas son las oraciones, pero bueno, son rezos, pero es mejor orar y que Él conozca realmente cómo eres tú, cómo te está yendo, cómo Él se está manifestando contigo. Tú conócelo a Él, que Él te conozca a ti, cuéntale tu realidad, que te ayude, que te apoye. Y otro consejo que les daría es que no, luego ya cuando esa relación vaya creciendo, se vaya haciendo más constante, justamente eso, que la hagan más constante, no solamente rezo cuando estoy en la naturaleza, entonces ahorita estoy en el estacionamiento, entonces no voy a rezar con él. No. Eso solamente rezo cuando estoy en misa, entonces ahorita no estoy en misa, entonces no estoy con él. No, o sea, recuerden que Dios está en todos lados y hagan eso, o sea, como en todo momento, hablarle como si estuvieras hablando con un amigo que tienes aquí al lado, o sea, decirle, no sé, qué feo tráfico, no manches. O sea, cosas así, porque así se va creciendo y así se va fermentando la relación. Hubo algo que me dijo una vez un sacerdote que me fue como que, ay, cabrón, pues sí, cierto, ¿no? Que dice, rezar o orar, no nada más es hablar. También tiene que haber momentos de silencio para que la otra persona hable. ¿También lo recomendarías? Sí, está claro. Y ya por último, digo, dentro de buscar guías, que mencionabas que no es malo buscar guías, ¿cómo alguien puede encontrar una guía espiritual? Digo, obviamente lo primero pues es acercarse a una iglesia, creo yo. Y lo segundo, ¿qué haría? ¿Hablar con un sacerdote o...? Sí, o sea, obviamente yo hablando desde mi realidad católica, pues obviamente siempre es acercarse a la parroquia más cercana a la que pertenezcas y preguntar por si hay algún acompañamiento espiritual. Y son como juntas, es como bien? terapia. ¿Todo bien? Que me viene un eructo. Es como una terapia solamente.
Y obviamente él nunca te va a decir qué decirle, nunca te va a decir que... O no debería. Ajá, no debería decirte qué hacer, no debería decirte qué es lo que quiso decirte Dios con eso. Él solamente, como en terapia, te va a presentar tu realidad desde otro punto de vista donde lo vas a entender mejor o desde un punto que sea como un poco más digerible. A veces es más recomendable cuando hay cuestiones más grandes, por ejemplo, no sé, algún problema familiar y no sabes cómo actuar conforme al evangelio, cuando tú también tienes tus propios sentimientos de rencor. O en el caso de la vocación también se da mucho porque es un paso grande y tú tienes miedo y no sabes si sí o si no. Entonces simplemente el guía espiritual se va a encargar como de ser tu terapeuta en el ámbito espiritual. Y pues sí, úsenlo, está... Digo, yo no he tenido, Pero vale la pena. Es algo muy bueno. Bueno, pues muchísimas gracias y ojalá no tardemos otro año, o bueno, quién sabe, ¿Quién sabe? quién sabe, en subir otra cosa. Pero